querido, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a ver en este espacio, aquí entre tú y yo. Oigan, ya es que noviembre está corriendo rapidísimo y la verdad es que con estos fríos aquí en Cuernavaca, ¿cómo se siente, no? Y este calorcito de poder contar con nuestros colaboradores que de manera muy generosa pues nos extienden las manos y nos brindan herramientas tan bonitas para tener un mejor vivir, para poder tener éxito, amor, abundancia, una vida mucho más serena. Y con estos calorcitos, ¿no? De alma, te recibo con muchísimo gusto, mi queridísimo Alex Crenshaw, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sofi. Muy buenas noches. Un gran gusto estar aquí contigo y con el público esta noche. Muchísimas gracias, mi querido Alex. Oye, nos quedamos con la segunda parte de un tema que a mí me parece maravilloso, sobre todo porque estamos ya como en este conteo para finalizar el año y así poder como introspectar y a partir de ya, no es a partir del 1 de enero, a partir de ya empezar con estas herramientas para alcanzar el éxito. Sí, es sí, un gran gusto porque mi mamá estuvo viendo el programa de la martes pasado y me dijo, oye, los estaba anotando, están muy buenos. Entonces vamos a continuar. Sí, Los, ay, tu mamá y mi mamá han de ser muy amigas, hijo, porque también estaba feliz ahí viendo el programa. estaba con un cuaderno, ¿no? Sí, como tú Ay, qué bonito. mencionabas, ¿no? Como estos Ujú. Mantenernos saludables y viene desde la alimentación hasta el ejercicio, hasta la meditación, porque es mantener como esta trinidad, ¿no? Mente, cuerpo y alma. Para mí todo eso es la salud. Mira, una de las cosas más importantes que tenemos que mantener y cuidar es la salud, porque si no tienes salud, pues podrás tener una gran mente, pero te vas a sentir débil y no te puedes concentrar. Porque vemos uno de los principios, ¿no? Pensamiento preciso, atención controlada. Si estás enfermo, es muy difícil que te concentres. Cualquier persona te lo puede decir. Entonces, la base, Claro. como tú mencionabas, es que tienes que hacer un esfuerzo, disciplina para mantenerte saludable desde lo que comes y no solo lo que comes, sino lo que tú adquieres, cómo nutres tu mente. La nutrición no es solo cosa física. Por eso es una Claro, visión que tienes que expandir tu visión. ¿Qué clase de nutrición le das a tu mente? desde los contenidos que ves, ¿no? O sea, es que es eso, lo que lees, lo que ves en redes, o sea, cómo nutres tu mente. ¿Cómo la nutres constantemente? O sea, las Ujú. personas con las que estás, la familia, los amigos, lo que ves en la televisión, la música que escuchas, todo eso te está nutriendo y como hemos visto antes en programas pasados, todo eso cambia tu ADN. Ya se ha comprobado que la forma en que tú te hablas a ti mismo cambia tu ADN. Y cuando te empiezas a... Es como cuando el ejercicio este del agua, cuando le hablas feo al agua, cuando le hablas feo a una planta, ¿no? Exactamente es lo mismo contigo, ¿no? Es energía. Entonces, si tú de manera constante te atacas, ay, qué mensa soy, ah, qué babosa, ah, qué lenta me vi, ¿sabes? Cuando te empiezas a golpear, no soy capaz, no soy tata, o sea, no, tú eres todo, sí eres. Cambia el no soy por el soy, ¿no? Y apláudete y apapáchate y abrázate. Y si te equivocas, dilo, solamente me equivoqué. Tú lo has dicho y por Autocuidado. qué. Sí, porque una de las cosas que el ser humano
tristemente empieza a desarrollar es el pensamiento, es el crítico interior. Oh, O sea, está bien tener un crítico interior que te va a ayudar a guiarte para que aprendas de un error, como hemos visto, pero el problema es que el crítico interior le damos nuestro poder y se vuelve uno de nuestros peores enemigos. qué manera Y tan una fea. cosa que te va a ayudar es que establezcas una meta, que es uno de los principios que vimos, de los 7 principios, que establezcas una meta que es digna de ti, porque todos vamos a tener momentos difíciles, especialmente cuando estableces una meta digna de ti, una cosa que te va a hacer crecer, te vas a enfrentar a retos muy grandes. Entonces, cuando tú tienes un momento difícil, pero te acuerdas de tu meta, es lo que te va a ayudar a sobrepasar y sabes que, ok, aprendí ese error, pero ya no me voy a autosabotear y voy a sobrepasar eso. Eso lo detiene a mucha gente increíblemente. Yo creo que al definirte una meta, te hace como unificarlo todo, te hace estar más concentrado, te hace tener más control sobre tus acciones, te hace tener una visión creativa. O sea, creo que sí, tener una meta es primordial porque concentra todo esto que vimos en pantalla, creo que lo concentra todo a partir de que tú tienes una meta. Este libro se llama Las grandes personalidades del siglo XX. Sí. ¡Ay, wow! Es de la revista Time. Sí, es de la revista Time. Y aquí es importante, bueno, porque es importante leer de la vida de ellos. ¿Qué les pasó? ¿Cómo superaron los retos? Entonces, es importante, que hemos visto anteriormente, aprender de esos seres humanos que, en esencia, entre estos seres humanos que hicieron grandes cosas y todos los que estamos viendo este programa, no hay diferencia en esencia, tenemos lo mismo. Pero la gran diferencia en ellos es que ellos no se dejaron controlar por ese crítico interior. Yo le digo mi Pepe Grillo maligno. Es horrible. Sí, esa voz interna. Entonces, las herramientas que hemos visto, como la música, una cosa que te inspira, una cosa que te hace sentir feliz, porque es frecuencia. Siempre tienes que mantener tu frecuencia, que no baje. Eso es importante, porque una de las razones, mira, una cosa que yo enseño es cómo tomar decisiones, porque es una cosa que no se nos ha entrenado. Una de las cualidades muy importantes que tenemos que desarrollar es cómo saber tomar decisiones. Tomamos decisiones constantemente. Cuando vas al café, cuando vas al restaurante, pues pedir menú, tomas una decisión. Pero decisiones importantes de la vida, eso tienes que aprender a tomarlas. Tomo esta carrera, me caso con esta persona, me cambio de casa, renuncio a mi trabajo, empiezo uno nuevo. Esas son decisiones muy importantes que, cuando las tomamos, hay muchas cosas en el subconsciente que las dominan, que nos hacen tomar decisiones que no son las apropiadas. Y eso es lo que estos 17 principios nos va a ayudar a tomar decisiones que nos van a impulsar en nuestra vida y en la vida de los demás. Claro, y de repente, fíjate qué importante la onda de tomar decisiones. Hay decisiones muy importantes, muy sutiles, hasta de ¿por qué camino me voy? ¿No? Cuando vas manejando, ¿me voy por acá o me voy por acá? Porque por acá a lo mejor podría pasar algo, pero tu intuición también es muy importante. Esa intuición que te lleva a tomar una buena o una muy mala decisión, ¿no? Y ahí también tienes que entrenar tu mente para saber cuándo hacer caso, ¿no? La intuición es muy importante, y cómo la sabiduría ayuda mucho. Por ejemplo, como tú sabes, yo soy mentor de adolescentes. Entonces, había uno que estaba en la cárcel y lo iba a ver. A la cárcel cada 2 veces al mes iba a verlo. Entonces, después me dice él, oye, cuando salga de la cárcel, ¿me puedo mudar contigo? Así me pidió, ¿no? Entonces ahí tienes que aplicar sabiduría, porque ya es una responsabilidad más alta. Y le dije que no, porque el sistema no me permite que yo los traiga aquí a mi casa, y hacen bien. Entonces, porque son decisiones muy, muy importantes. Quieres ayudar a un ser humano,
pero al mismo tiempo tienes que aplicar sabiduría, ¿sí? Porque esa misma persona después me pidió dinero. Oye, préstame dinero. Y ahí no les ayudas mucho cuando haces eso. La cosa es que los ayudes. Entonces, la intuición es muy importante por esas decisiones. A veces pasa, Sofi. A veces creemos que hacemos cosas para bien, pero realmente no lo son. Entonces ahí la decisión juega un papel muy importante para que tomes decisiones apropiadas. Y es un músculo, lleva práctica, no es fácil. Pero esto nos ayuda, ¿no? Por eso ayuda a aprender de la vida de esos seres humanos, que obviamente cuando vas a hacer algo grande en la vida, te vas a enfrentar a retos. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿A qué se enfrentaron? ¿Y cómo lo superaron? Entonces es un libro que nos recomiendas muchísimo. Yo ya lo estoy yendo a comprar en este momento porque la verdad es que sí. ¿Sabes qué? Es inspiración, ¿no? Y la verdad es que poder aprender a entrenar tu mente para que no esté este Pepe Grillo maligno todo el tiempo golpeándote o sobajando, ¿no? Y de verdad levantarte y saber que teniendo una meta, claro que lo puedes conseguir. ¿Va a haber adversidades? Sí. ¿Va a haber obstáculos? También. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ahí está la clave. En este libro es Charles Chaplin. Ajá. Y él menciona, ya ves que él era muy, muy creativo. Y en lo que cuentan de la vida de él, bueno, él escribió en su biografía, dice, cuando él era niño, él vivía con su mamá y eran muy pobres, no tenían dinero. Entonces a Charles Chaplin, en vez de deprimirse o de ponerse triste, él se hacía reír a su mamá. ¿Sí? Y entonces él se volvió muy, muy creativo y muchas de las cosas que vemos que lo hicieron famoso, él lo hacía de niño para hacer a la mamá feliz. Fíjate lo que es el amor y la creatividad. De ahí salió Sofi, porque era muy pobre, no tenían... Si no tenían un centavo. Yo creo que ahí está también uno de los ingredientes más importantes, el amor. Y fíjate cómo el amor y la felicidad van de la mano. Fíjate bien cómo funciona. Exacto. Ay, mi queridísimo Alex Crenshaw, nos comió el tiempo otra vez. ¿Tú dices, nos aventamos tercera vez o qué hacemos? Sí, vamos a pasar los otros. Sí, vamos a hablar de la biografía de uno de ellos, de este libro. Sí, para aprender. Vamos a eso. Sí. Vamos desmenuzándolo. La semana que entra vamos a tocarlo el próximo martes. Perfecto, mi queridísimo Alex Crenshaw, muchísimas gracias por estos entre tú y yo tan nutritivos. Así nutrimos el alma, ¿eh? Muchas gracias. Lo has dicho, Sofía. Muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos el martes que entra y tengan una gran noche. Primeramente, Dios, que así sea. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte hasta los Estados Unidos. Y nosotros, público querido, nos vamos a una breve pausa. No se vaya aquí entre tú y yo. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíver y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas por todas las señales de Lo de Hoy Morelos.
Ya estamos de regreso. Mi amadísima Montserrat Plasencia, qué gusto estar contigo. Oye, con un temazo, ¿no? El poder elegir de nuevo. Válgame Dios, arráncate, mi amadísima Montserrat. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero que hablemos acerca del poder de elegir de nuevo. Nos ha pasado más de una vez que a veces queremos darle giro a nuestra vida, giro a ciertas decisiones y elecciones que hemos tenido. Por supuesto que a lo mejor ahí también hay matices de culpa, de impulso y de muchas otras cosas más que por supuesto lo iremos atendiendo en este segmento. Fíjate, hace muchísimos años, y me gusta siempre tener como estas anécdotas, ¿no? Porque es entender un poquito, ¿no? De nuestro mundo interno, la manera en cómo adentro pues impacta en nuestro mundo de afuera, en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria. Y precisamente pues hace años conocí a esta mujer en donde pues tenía en su closet guardado un vestido que nunca se había puesto más que una sola vez. Y lo había comprado pues precisamente pues porque era una ocasión importante y que pues al acudir a esa cita, pues la verdad es que ese evento, esa ocasión no salió como ella esperaba. Así que pues lo único que resultó de ese evento pues fue decepción. Así que ella tomó la decisión de no tirarlo, pero sí de guardarlo en su closet. Como te decía, no lo volvió a usar, así que ella lo que hacía es que cada vez que necesitaba abrir el closet, que eso era diario, pues se topaba con ese bendito vestido. Y ella lo que hacía, que al verlo, pues lo que hacía era cerrarlo inmediatamente. Y eso, claro, es lo que a veces hacemos cuando algo nos duele. ¿No te ha pasado? Así que, pues ella, una y otra vez, pasaban los días, las semanas, los meses, seguía ese mismo vestido y que ella hacía este mismo acto de cerrar impulsivamente la puerta para que no se le despertaran esas memorias, ¿no? Que era inevitable, porque de que se le venían esos momentos, los tenía. Así que un día ella tomó la decisión de sacar ese vestido del closet y tomarlo entre sus manos. Un buen día lo que hizo fue vestirse con esa prenda y me dijo que el ponerse ese vestido había sentido que algo se quitaba de encima. Curiosamente lo traía puesto y ella hacía esta reflexión de que algo se estaba quitando de encima. Y yo ahí lo que pensé fue que precisamente era eso, un momento extraordinario del poder de elegir de nuevo. Porque pues no es negar lo que vivimos, ¿no? O sea, ella en algún momento enfrentó una realidad y donde pues lo que se atrevió es a revestirse, ¿no? Con una nueva mirada, con una nueva conciencia. Y que claro está que cada vez que elegimos de nuevo, pues no se trata de volver a empezar, ¿no? De alguna manera, sino que es precisamente aceptar lo que vivimos con un otro estado de conciencia, con otra mirada. Y que cuando elegimos de nuevo, precisamente esta mujer, al ponerse el vestido, pues no fue borrar su pasado. ¿Estás de acuerdo? O sea, hubo aceptación, era mirarlo desde sin el miedo, porque a veces cuando nos atrevemos a elegir de nuevo es precisamente, ¿no? Elegir sin miedo, elegir o dejar de huir de nuestras decisiones, la manera en donde es asumir lo que fui o lo que fuimos para poder decidir qué y qué queremos y quién queremos ser ahora, a partir de ahora. En esta transición, pues en el presente, en el momento en donde tenemos esta facultad de elegir de nuevo, pues
Se trata precisamente de un acto de conciencia y no de impulso, porque precisamente cuando nosotros hacemos o estuvimos en ese momento de haber tomado alguna decisión, pues en ese momento no era la versión más madura de nosotros mismos, ¿estás de acuerdo? Sino que, bueno, pues ahora hacemos una decisión desde esta versión de la que tenemos en nuestro presente, en la manera en cómo nosotros también en nuestra vida, en la manera en cómo tenemos este trayecto de la vida, nos movemos, ¿no? O sea, nos movemos del lugar, lo que quiero, lo que no queremos, y precisamente el hecho de querer elegir de nuevo es precisamente, primero, saber que posiblemente estamos atravesando un duelo. Un duelo, mira, un duelo de lo que posiblemente quisimos y no llegó, un duelo de lo que no funcionó, un duelo de lo que posiblemente dejamos pasar, de lo que no dijimos, un duelo de lo que posiblemente hasta entregamos de más, y que elegir de nuevo implica mirar pues desde la consecuencia, pero precisamente sin culpas. Así que cuando tenemos esta libertad, porque es darnos la libertad de elegir de nuevo, sí es dar como un antes y un después de la misma persona, pero en diferentes versiones, con un estado de conciencia diferente, y que hubo evidentemente aprendizaje y que ya tenemos este estado de conciencia de que podemos hacerlo diferente, porque precisamente, fíjate, cuando tenemos esta decisión y esta capacidad de elegir de nuevo, pues asumimos el hecho de que lo que nos merecemos, de esta manera de ya tenemos este pensamiento y esta voluntad de ya no quedarnos en un lugar que puede ser tóxico, que puede ser violento, que no tiene aspectos nutricios para nuestra vida, y que vale la pena precisamente tener esta movilidad. Esta actitud, ¿te acuerdas? Hace semanas hablaba de la actitud, que es una forma de movimiento. Bueno, es la actitud frente al conflicto, la actitud que nosotros vamos a tomar a partir de ahora con unas nuevas decisiones, y que precisamente la vida nos pone desafíos y retos, y que de eso no nos vamos a escapar, pero precisamente con este poder de elegir desde un acto de conciencia, desde cada vez una mayor madurez emocional, y que lo que no salga bien, bueno, tenemos ya un aprendizaje para ya no tener esa misma ecuación, sino pues de alguna manera cambiarla, tener esta manera de ir hacia espacios de firmeza, porque a veces lo que nos hace falta es precisamente el tema de los límites, pero sobre todo que el poder de elegir de nuevo no va a cambiar lo que sucedió, sino lo que ahora nosotros somos capaces, de lo que tenemos esta capacidad de hacerlo y de crear a partir de hoy y de este momento, con todos estos recursos internos hermosos, y sobre todo de una capacidad de resolución en nuestra vida emocional, y que, claro está, eso deriva positivamente en todo lo que hay en el mundo de fuera, y a eso me refiero: nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, los vínculos afectuosos o afectivos que nosotros tenemos en él. Así que si estás en este trance o en esta crisis o batalla interna de esta lucha de los pensamientos, ¿no? De si lo haces o no lo haces, atrévete. Vas a ver que vas a conocer una parte de ti que no conocías en este momento. Gracias, mi amadísima Montserrat Plasencia. Te mandamos un beso y un abrazo hasta Tampico, Tamaulipas. Y nosotros en un momento más regresamos aquí entre tú y yo.
Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízalos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso y es hora de cuidar nuestro cuerpo con el doctor Eric Pérez Valero. Doctor, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estamos? Muy buena tarde. Vamos a empezar la semana, tocando un tema, de repente, pues un poco incómodo, ¿no? El tema que vamos a tratar. Es importante porque, según estadísticas, pues mundiales, prácticamente muchas americanas, un poquito más del 30% de pacientes dicen o tienen este padecimiento, que pues es el tema de la halitosis. ¿Qué es lo que corresponde o que implica la halitosis? Pues es lo que comúnmente denominamos como mal aliento, ¿no? Entonces hay mucha gente que lo padece, hay mucha gente que cree que lo tiene y pues esto clínicamente a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero puede ser algo muy de cada paciente que cree tener ese tema de mal aliento. También depende, obviamente, qué características tenga esta cuestión del mal aliento, en qué momento del día lo llegan a presentar, ¿no? Pero pues algo que sí es un tema incómodo de repente, ¿no? Decirle a alguien, oye, creo que tienes mal aliento. Y también el ver que la mayoría de la gente que nos llega a consulta y que a lo mejor su queja o una de las quejas que tiene es el tema de mal aliento, lo primero que comentan o que dicen, no, doctor, que yo creo que estoy mal del riñón o estoy mal del hígado porque el tema de la boca y no es y tengo mal aliento, ¿no? Y hay que ver que, pues más que nada, la gran mayoría de pacientes que tienen este tema del mal aliento, no sé, más del 80%, casi 90% de la gente que tiene ese tema de la halitosis, pues habitualmente es un tema oral, es un tema de cuestiones bucales, desde ya sea presencia de caries o ya sea presencia de problemas en las encías, ¿no? De una gingivitis, abscesos, ¿no? Que puede provocar en la cavidad periodontal, temas o problemas con la lengua, ¿no? También obviamente la calidad de la saliva, porque las quejas muchas veces son matutinas, ¿no? Decir, es que amanezco y tengo mal aliento. Sabemos que puede haber un tema de la calidad de la saliva, no es tan, ¿cómo decirlo?, tan fluida o de una calidad genial en el tema de esta calidad de saliva en las mañanas. Entonces, es habitual que el paciente pueda tener una diferencia en esta cuestión del aliento, ¿no? En el transcurso de la mañana, y que esto pues obviamente normalmente va pasando conforme va pasando el día. Entonces hay que también ver, siempre primero descartar
que haya un tema en la cavidad oral, ¿no? Ir con el dentista, ver bien el tema de caries, ver bien el tema de la inflamación de encías, ver que no haya abscesos, ver que no haya de repente comida que se haya quedado ahí, no sé, gente que tiene puentes o algo por el estilo, ver que no hay un tema de la patología de la lengua, ¿no? Ver que no hay un tumor, también de repente hay cáncer de lengua o hay algunos otros procesos malignos, ¿no? En la cavidad oral que también puede ser. Entonces hay que estar pendiente de esta situación. Y ya obviamente pues después hay pues padecimientos, ¿no? Que sí pueden ver, ¿no? Desde un tema lo gastrointestinal, ¿no? De una cuestión, desde una cosa que se llaman divertículos de Seckel, de Meckel, que se forman besoares, que pueden estar reteniendo comida, ¿no? El tema de que hay algún proceso a lo mejor en el esófago, ¿no? Que puede estar también haciendo que hay una estenosis y que no esté pasando bien el alimento al estómago. O sea, hay muchas causas que pueden haber también. Y obviamente también sí el tema de esta queja que decíamos, ¿no? Que los pacientes dicen es que el riñón, el hígado, sí puede ser, sí puede haber una cuestión de que haya algún tema renal o hepático, pero a ver, para que ya lleguemos a un tema así, tiene que ser una cuestión ya de un daño hepático, un daño renal importante, ¿no? Una afectación muy importante que va a haber otras cosas adicionales, ¿no? Al tema de hígado, al tema de riñón, también obviamente un tema de una cetoacidosis diabética muy importante. Todo esto pues puede originar que provoquemos un tema de la diabetes, de la litosis, del mal aliento. Y también, como decíamos, hay gente que a lo mejor se autopercibe, ¿no? Con esta cuestión de mal aliento y que a ver clínicamente no lo hay, ¿no? Entonces pues es importante, como siempre hemos comentado, ¿no? El tema de prevención, ¿no? En este caso la prevención de la salud bucal, ¿no? Del tema de ir al dentista de manera regular, aunque pues a ver, son como muy satanizados, ¿no? Los dentistas, por dolor, por procedimientos, por sonidos, por lo que sea, pero la verdad que es una profesión muy complicada, muy difícil, el meternos a la cavidad oral, el hacer muchos procedimientos, un espacio muy pequeño y pues cuidarnos, ¿no? Porque pues a ver, sabemos que si no cuidamos bien este tema dental, pues podemos perder piezas dentales, tener que hacer prótesis o endodoncias o cosas por el estilo que son bastante incómodas y bastante molestas. Entonces sí, obviamente el tema de un buen cepillado de dientes, obviamente ha habido también campañas publicitarias, ¿no? De ciertas marcas de pastas de dientes o cepillos, o también de la propia Secretaría de Salubridad, ¿no? Donde incitan a la población a un correcto cepillado de dientes, a ir con el dentista, esta cuestión de la salud bucal, y que creo que es muy importante pues tenerlo, instruirlo desde niños, ¿no? Para evitar pues ciertos problemas en la edad adulta que pues bueno, pueden ser también por malos hábitos desde un inicio. Entonces siempre hay que ver el tema de una correcta higiene en el sentido y acudir de manera habitual con el dentista, que aunque pues, a lo mejor no seamos los grandes partidarios, ¿no? De ir con el dentista por la razón que quieran, pero pues es algo necesario, así como el tema de que siempre comentamos que tenemos que hacer check-ups de rutina o estudios de laboratorio de rutina. Sí, también creo que esta cuestión de ir al dentista tiene que ser rutinario y pues bueno, en estos pacientes que comentábamos, ¿no? De que pueden tener temas renales o hepáticos o de diabetes, pues ya si conocemos que hay alguna patología de base, ¿no? Pues obviamente el correcto control de alimentación, de ejercicio, de peso, de los medicamentos que tengamos que tomar para estos pacientes que ya tenemos a lo mejor evidencia, ¿no? De que hay alguna patología previa, para evitar que pues sí lleguemos a un punto grave que nos pueda dar también parte como esta cuestión del aliento, que a lo mejor va a ser el menor de los problemas, ¿no? Que resolver cuando tengamos ya casos delicados de riñón, de hígado, de diabetes, etcétera. Pero pues muchas veces es una queja del paciente y también hay que atenderla y también hay que hacerle caso y no decir, bueno, no pasa nada y es lo menos importante y no lo hago caso. No, sí hay que estar también pues viendo de manera integral al paciente, que muchas veces son sus quejas y muchas de estas son las causas de la que llega la consulta. Entonces es importante también tratarlo, escucharlo y en todo caso, pues bueno, tratar de diferenciar. Hay otras cosas como procesos malignos, ¿no? Algunas neoplasias que también pueden provocar esta cuestión del mal aliento
Y no también importante, pues a fin de cuentas son como temas tabús, ¿no? De decir, oye, ¿cómo le digo a alguien que duele la cabeza, que le huele la boca, o que tiene mal aliento, o ¿qué le hago? Le ofrezco un chicle, una pastilla, algo para tratar de disimular, ¿no? Pero sí creo que es importante, si de repente hay cierta confianza, pues sí decirle a alguien, ¿no? Un familiar o alguien, oye, yo creo que sí hay que ir a ver al dentista, hay que hacer esto, porque sí tenemos un tema de mal aliento, y no es ni por hacer burla, ni nada por el estilo, pero simplemente pues es un tema importante de salud que también tenemos que atender y no tenemos que dejar pasar o dejarlo ahí a la ligera. Entonces, pues muchas veces, aunque haya pena, aunque haya esta cuestión de chin, pero ¿cómo le voy a decir? O chin, se va a enojar. Pues yo creo que la gente también pues lo va a agradecer, decir, oye, pues gracias porque no me he dado cuenta, y en todo caso me voy a atender y me voy a tratar y voy a ver qué es lo que está pasando para tratar de evitar esta cuestión, ¿no? Entonces, sí creo que será importante ver esta cuestión, a tratarlo, atenderlo cuando sea necesario, y ver, como comentamos, las causas, que normalmente va a ser un tema de cuestión bucal, de cuestión oral, que hay otras causas sí, pero siempre primero hay que tratar de descartar que no haya un tema de patología dental o gingival o abscesos o infecciones o lo que queramos, y ya después pues en todo caso buscar otras causas y prevención, ¿no? Prevención con una buena salud, una buena higiene bucal, el tema de si ya tenemos algún padecimiento crónico, pues atenderlo bien, cuidarnos bien, buena alimentación, ejercicio, peso, etcétera, para evitar complicaciones y que podamos llegar a presentar estas cosas. Pero bueno, pues ojalá que toda esta información que damos aquí haya sido de su agrado. Saben que cualquier cosa que se llegue a ofrecer, pues bueno, estamos en las redes sociales, y pues si también ustedes quisieran tocar algún tema, pues bueno, igual pueden hablar a la producción o mandar un correo, y pues bueno, trataremos de tocar los temas que también a ustedes les interesen. Que tengan un excelente día, muy buena semana, y seguimos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias, queridísimo doctor Eric Pérez Valero. Y nosotros te mandamos, por supuesto, un abrazo hasta la Ciudad de México, y nosotros vamos y venimos aquí entre tú y yo. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízalos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso con mi amado Gabriel Rubio desde Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo estás, queridísimo Gabriel? Hola, ¿qué tal, Sofía? Me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Te mando un abrazo muy fuerte para ti, para todo tu equipo y con mucho gusto para el querido auditorio. Los hijos emperadores del 2010, aproximadamente en estas fechas, ya crecieron y se han convertido hoy en adolescentes, muchos de ellos golpeadores de sus padres. Chicos que hoy tienen alrededor de 15 años, más o menos, y que su conducta se ha vuelto verdaderamente un problema, un dolor de cabeza terrible, porque pues resulta que ya brincamos de aquellas etapas en donde los jóvenes solían ser
pues grosero, digo, cosa que nunca ha sido algo adecuado y que nunca ha dejado de ser una falla también de nuestro sistema de crianza. Pero las consecuencias de los errores que cometimos en la forma en cómo hemos educado a las generaciones actuales, obviamente no generalizo, hay chicos que son tremendamente educados, fruto de un trabajo muy a conciencia de sus padres en el rol que tienen como formadores. Pero hablemos de estas fallas que se han cometido, en la cual a través de tanta permisividad, de tanto permitir que los chicos hicieran lo que quisieran, de no marcar un límite, de que nunca se distinguió una figura de autoridad clara en torno al respeto que ellos tenían que tener hacia los mayores, hacia la guía de los adultos, pues bueno, hoy tenemos estas consecuencias de muchos chicos cuyos padres nos narran en terapia que son muy agresivos con ellos, con sus papás, que han llegado incluso a golpearlos, a puñetazos, a patadas, con diferentes objetos. No estoy hablando propiamente de los cuadros de homicidio en contra de los padres, digo, eso tampoco es algo nuevo, evidentemente no es la mayor parte de los casos. Los casos donde se cometen crímenes abominables de esta naturaleza, pues son casos muy particulares, aislados, no es la temática de esta cápsula, pero estoy hablando de aquellos casos en donde los chicos pues han mostrado desde una edad temprana una conducta de reto, una conducta rebelde que está constantemente tratando de saltarse las reglas, de llevar una conducta, una actitud contradictoria hacia las disposiciones de los padres y que bueno, han llegado ya al extremo de comenzar a agredir físicamente a sus progenitores, lo cual es algo muy grave. Y es grave porque nunca antes la figura de autoridad de los padres, la guía, los jefes de familia, se había visto esta figura tan humillada, tan vulnerada, tan sometida, tan burlada como lo estamos viendo en estas épocas. Es preocupante porque se ha vuelto una normalización en muchas familias en donde pues prácticamente se ven como los problemas de todos los días. Y lo terrible es que se culpa a la generación, se piensa que es una generación que nació con esta naturaleza, con esta clase de actitudes, y eso es una actitud nuestra como papás, de querer ser ciegos, de querer tapar el sol con un dedo y de no estar dispuestos a afrontar realmente nuestras responsabilidades. Y nos está haciendo en muchos casos más fácil el poder enfocar la culpa, la responsabilidad hacia simplemente cambios generacionales, hacia la influencia negativa de las redes sociales. Y no, lo real es que el problema empieza cuando algunas generaciones atrás pues se fue disminuyendo, se fue mermando la autoridad de los padres, se fue debilitando la guía, el control, el ejercicio de esa jefatura de familia por diferentes razones. Una de ellas también, no podemos dejarla de lado, es que muchos padres de las generaciones más jóvenes, pues cuando se convirtieron en esto, en papás, no tenían ni siquiera resueltos sus problemas de adolescentes. Algunos fueron papás muy jóvenes y pues tenían problemas, arrastraban dificultades, conflictos con sus propios papás, con su familia de origen. No habían ni siquiera terminado de resolver los problemas de la adolescencia. Se llevaban pésimo con la pareja que tenían, relaciones muy tóxicas, muy destructivas, muy basadas simplemente en encuentros sexuales fortuitos. Y encima de eso se convirtieron en papás. Al mismo tiempo estaban experimentando 3 tormentas diferentes. La historia de su propia infancia tortuosa, descuidada. De repente también estaban ya con las problemáticas de la adolescencia, enfrentando a sus papás, peleándose con ellos, discutiendo sin una guía, sin un orden. Y encima de todo llega un embarazo no deseado y ahora pues ya son papás. Entonces son 3 tormentas imposibles de digerir emocionalmente para una persona que tiene menos de 20 años. Pues bueno, ese es el escenario de muchos de los padres que dieron origen a aquellos chicos que en su momento se les conoció, se les llamaba, o se les llama todavía, porque se sigue usando ese sistema de crianza, hijos emperadores. Se refiere a las generaciones más jóvenes que han nacido entre los 15 y 20 años, en donde son descendientes de los famosos hijos tiranos. Los hijos tiranos es una generación que comenzó tiempo atrás a volverse un dolor de cabeza, una piedra en el zapato hacia sus padres, pues rebeldes, chiflados, consentidos, pero no llegaban al extremo que estamos viendo hoy de una conducta casi criminal, de golpear a sus padres, de amenazarlos. Esto que estamos viendo es propio de una generación más nueva, de los descendientes de los hijos tiranos, y estos son los hijos emperadores, esta generación nueva de pre y de adolescentes que ya llegan incluso a la agresión física deliberada,
que ya cometen cosas muy graves, que incluso se pelean con los maestros. No son conductas nuevas, insisto, pero no se habían vuelto una generalidad, no se había normalizado como lamentablemente muchos padres de familia hoy lo ven. Y es muy triste porque los padres de familia narran en las escuelas, cuando hablan con los orientadores, con los directivos o en terapia, pues mi hijo me agredió, utilizó un objeto, me lo arrojó en la cabeza, me hizo mil y un cosas y les preguntamos, bueno, ¿y cuál fue la reacción, la consecuencia? ¿Usted qué hizo, señor, señora? Y pues nos dicen, no, pues nada, ya mejor me aplaqué, no le dije nada porque me dio miedo que me siguiera golpeando más fuerte. A mí me deja en shock, me deja helado como terapeuta oír este tipo de testimonios. En alguna ocasión recuerdo el caso de una chica adolescente muy agresiva también, que la mamá pues ya había sido golpeada varias veces por ella y le dije, bueno, pues hable con el papá, ya no puede usted seguir permitiendo este tipo de actitudes, emprende acciones. Y me dice, no, ya el papá también intervino y también al papá lo golpeó. Dios de los cielos, entonces pues se entiende que son figuras de autoridad de papel, son simplemente un ornamento, es algo que está ahí pintado en la pared, que no representa ningún tipo pues de guía ni de respeto, ni mucho menos de autoridad para estos jóvenes que han crecido atendiéndoseles todas sus demandas, todos sus caprichos, donde se les ha concedido a manos llenas todo lo que ellos piden. Y ese ha sido nuestro principal error en esos casos, el dar y dar y dar en demasía, dar incluso cosas que los chicos no necesitan, extender ese amor malentendido, malsano, enfermizo, a un punto en donde en lugar de apoyar a nuestros hijos, en lugar de guiarles, no, lo que hemos hecho es convertirnos en sus criados, en sus sirvientes, en sus servidores, en estar al pendiente del más mínimo gesto, capricho para correr a rescatarlos y a resolverles. Y bueno, esto parece no tener fin, es una espiral de fracasos graves en el rol educativo, en donde hace muchas generaciones ya extraviamos el sentido de lo que implicaba ser papás, y vino esta generación de intentar ser amigos de los hijos, algo que desde mucho tiempo atrás los escritores Amaya y Prado hablaban ya con respecto a los hijos tiranos y decían que era un grave error intentar ostentarnos como amigos de nuestros hijos y que nuestro rol y tarea principal era solamente ser sus papás, porque amigos allá afuera pues tienen muchos. Entonces ahora resulta que a los patos le tiran a las escopetas, y venimos de una historia en donde sí, probablemente con los abuelos que se tuvieron antes pues fue algo de disciplina, a veces dura, a veces castigos físicos. No estoy diciendo que la violencia sea lo recomendable, pero bueno, sí había una autoridad, había un respeto, y los padres de antes crecieron justamente respetando a sus propios padres, respetando a los abuelos, respetando a los maestros, y era una generación anteriormente en donde pues existían estos valores, la disciplina, el respeto como una herramienta central de la formación educativa, cosas que están prácticamente perdidas, porque incluso vemos ya como muy normal un video en donde llegan padres de familia a golpear a los maestros de sus hijos en el kinder, en la secundaria, en cualquier nivel, porque resulta que no quieren pues que se les reprueben, que sus hijos sean unos irresponsables, no quieren que se les llame la atención aunque sean unos patanes. Y este tipo de conducta pues está gestando precisamente una juventud desastrosa. Hablamos de que bueno, son hijos que golpean a sus padres, pero ¿a qué distancia estamos de llegar al punto en el que la línea muy delgada de este nivel de violencia se cruce y termine convirtiéndose en un homicidio? Que terminen también estos chicos llegando a ser un criminal porque nunca se les puso un límite, porque nunca se les puso un alto, y entonces continúen con esta actitud, no nada más de golpear a los padres, a los compañeros, a los maestros, sino que lleguen ya a convertirse en delincuentes, en criminales. Hay mucho trabajo que hacer en las casas, en las familias, en las escuelas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos como padres a aceptar que nos equivocamos? ¿Estamos dispuestos a retroceder sobre nuestros pasos, reeducarnos como papás y empezar de nuevo para poder enderezar este camino que pinta terrible? Muchas gracias por tus comentarios. Gracias, Gabriel Rubio, te mandamos un abrazo fuerte hasta Tampico, Tamaulipas. Público querido y conocedor, muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros aquí entre tú y yo. Hasta la próxima.